al cuadrado menos n veces, y se me permite escribir este cociente, que es el equivalente al anterior, como encerrado entre paréntesis la sumatoria hasta n de la y j al cuadrado sobre n al cuadrado. Este con este se va y me queda n. Y finalmente va a ser igual a la sumatoria de la y j al cuadrado menos sumatoria de la y j al cuadrado sobre n. Este es el modelo desarrollado. Voy a reescribirlo de nuevo en la parte inferior. Y entonces tenemos lo siguiente. Bueno, utilizamos mejor esta igualdad que está aquí. Eso es igual, a su vez, como habíamos iniciado originalmente, a la sumatoria de la y j menos y barra al cuadrado. Este es el modelo binomial, y a este modelo le llamamos ya el modelo desarrollado. Es el que utilizamos nosotros con mayor regularidad dentro del curso de diseños experimentales. Bien, esta sería la suma de cuadrados total. Voy a ponerle aquí una llavecita. Esta es la suma de cuadrados total. Ahora bien, yo puedo obtener también la suma de cuadrados de los tratamientos. Si me permiten, ya puedo borrar aquí. Y ahora voy a escribir primeramente el modelo binomial. ¿Cuál sería la suma de cuadrados de tratamientos? Ya vimos que cada tratamiento tiene 4 repeticiones. Quiere decir que el efecto del tratamiento 1 se repite 4 veces, el del 2 y el del 3, y también del tratamiento 4 de igual manera. Es decir, tenemos 4 repeticiones, o el efecto repetido de cada tratamiento 4 veces en este pequeño ejemplo que nosotros hemos planteado. La suma de cuadrados de tratamiento entonces va a ser igual a r veces la sumatoria. Aquí vamos a acotarlo hasta t. Tengo yo t tratamientos, en este caso serían 4. ¿De quién? De la y punto, que es el total de cada tratamiento, menos también la media general al cuadrado. Ya sin necesidad de hacer toda la demostración anterior, voy a escribir el modelo desarrollado de este binomio. Entonces sería igual a la sumatoria hasta t de lo y punto al cuadrado. Este está multiplicando, pasa dividiendo para que se transforme en la media cuadrática de tratamiento. ¿Por qué le llamo media cuadrática? Porque cada uno de los tratamientos se está elevando al cuadrado. Es el total entre el número de repeticiones. Y esto sería menos, como ya lo dedujimos en la demostración anterior, menos la sumatoria hasta n de la y j al cuadrado entre n. Vean que para la suma de cuadrados total y para la suma de cuadrados de tratamientos, el segundo término es una constante, es el mismo. Es la media cuadrática del experimento. Voy a escribir
de nuevo el modelo lineal, pero lo voy a escribir en términos cuadráticos. Haga de cuenta que estamos haciendo lo siguiente. Mi y al cuadrado es igual a mu. La media no es necesario expresarla en términos cuadráticos porque es una constante. Da el mismo valor. Más el efecto t iésimo al cuadrado. Y vamos a calcular enseguida el efecto del error. Pero lo voy a escribir de una vez como un efecto cuadrático. Quiere decir que nosotros estamos expresando cada uno de los términos en expresiones cuadráticas. Por eso sacamos sumas de cuadrados. Bien. Seguimos dejando este esquema porque al final voy a hacer una recapitulación de todos los términos que he estado manejando y hay que escribir la definición de cada uno de ellos. Por ejemplo, de tratamientos, unidades experimentales, repeticiones y qué es un modelo balanceado. También tenemos que definirlo al final de la clase. Bien, entonces quiere decir que ese modelo que tenemos allí, esta suma de cuadrados de total y suma de cuadrados de tratamientos, ya tenemos nosotros la suma de cuadrados, tenemos la suma de cuadrados total, ya escribimos su modelo, es igual a la suma de cuadrados de tratamientos más suma de cuadrados del error. Como ya tenemos calculados en esta igualdad, ya sabemos cómo se calcula la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados de tratamientos, por lo menos de manera simbólica. Quiere decir que la suma de cuadrados del error la puedo sacar por diferencia. Quiere decir entonces que la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de tratamientos. Y entonces el error sale como un residuo, le vamos a llamar también error aleatorio o residual. Residual. Es correcto decirlo residual, en muchos libros aparece, pero ya sabemos que es la suma de cuadrados del error aleatorio. Lo sacamos por diferencia. Una vez que sabemos cuánto vale la suma de cuadrados total y sabemos cuánto vale la suma de cuadrados de tratamientos, nosotros estamos obteniéndolo por diferencia. Bien, voy a escribir el modelo desarrollado aquí. Esta parte ya cumplió su propósito, podemos borrar. Voy a borrar también aquí. Quiere decir entonces que sumatoria hasta n de la y j al cuadrado menos la sumatoria hasta n de la y j, estoy reescribiendo de nuevo ya en forma completa, al cuadrado entre n es igual a mu. La mu la dejamos como una constante, expresado en forma cuadrática o en forma simple, sigue siendo la media general. Pero ahorita lo voy a separar yo. Tenemos más la sumatoria hasta t de las y punto al cuadrado entre r menos la sumatoria hasta n de la y j todo al cuadrado entre n más el efecto del error aleatorio al cuadrado. Ya vimos que ese lo vamos a calcular por diferencia.
Bien, déjenme escribir la mu al cuadrado para que quede todo al cuadrado. ¿Pero qué es la mu al cuadrado? La mu al cuadrado la estamos calculando nosotros a través de la media general del experimento, la media cuadrática. Esto es igual a la sumatoria hasta n de la y j al cuadrado sobre n. Entonces, es la media general del experimento expresado en términos cuadráticos. A esto también se le llama, bueno, voy a ponerle los nombres correctos. Esto se llama media general del experimento. Está expresada en términos cuadráticos. También se le llama o factor de corrección. Factor de corrección. Pero habíamos dicho que la sumatoria hasta n de todas las y y j es igual a ¿qué? Es igual al gran total. Esto es igual al gran total. Y el gran total lo representamos por y punto punto, que es la media, es el total general de todo el experimento. Eso quiere decir entonces que los modelos anteriores se pueden simplificar más todavía. ¿Cómo escribiría yo la media, la suma de cuadrados total? De la siguiente forma: y hasta n de la y j al cuadrado menos y punto punto al cuadrado entre n, ¿de acuerdo? Que es igual a su vez, voy a escribir la mu cuadrática en este caso, que es el factor de corrección, aunque es una constante, más sumatoria hasta t de la y punto al cuadrado entre r menos la y punto punto al cuadrado entre n. Y añadimos, para no borrar el cuadro, añadimos que más el efecto del error aleatorio. Quiere decir que de manera más simplificada, el error, la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados total, como ya lo habíamos dicho anteriormente, menos la suma de cuadrados de tratamientos, o escrito en las fórmulas desarrolladas: sumatoria hasta n de la y j al cuadrado menos y punto punto al cuadrado entre n, y esto menos sumatoria hasta t, hasta t de la y punto al cuadrado entre r menos y punto punto al cuadrado entre r.
podemos borrar en la parte superior. Quiere decir entonces que ya tenemos la forma de calcular las diferentes fuentes de variación. ¿Qué tiempo tenemos? 1 hora 6 minutos. 1 hora 6 minutos. Vamos a cerrar nuestra primera sesión de clases ejemplificando en forma desarrollada cómo serían los cálculos de cada uno de estas sumas de cuadrados. Quiere decir que la suma de cuadrados total voy a desarrollar el modelo, sería igual a y 1 al cuadrado más y 2 al cuadrado, y lo podemos con puntos suspensivos desarrollar al grado de decir que estamos abarcando las 16 observaciones. Voy a escribir las últimas dos: y 3 al cuadrado más y 4 al cuadrado. Y esto sería menos al final la y al cuadrado entre n, menos el factor de corrección. Quiere decir entonces que esto es igual, reescribiendo de nuevo, y 1 al cuadrado más y 2 al cuadrado más puntos suspensivos hasta y 3 al cuadrado más y 4 al cuadrado menos el factor de corrección. FC es igual a mu general, la media cuadrática general, o también se le llama factor de corrección. Esta media general o factor de corrección se va a repetir a lo largo de todo el curso, no importa el tipo de diseño estadístico que nosotros pudiéramos tener. Esa es la forma más resumida en que nosotros hemos podido concretar lo que sería el análisis de la varianza o de la variación de diferentes fuentes de variación que están anidados en este modelo. No hemos dicho nada todavía cómo se dividen estas fuentes de variación. Déjenme, por favor, borrar aquí. Nosotros tenemos tres fuentes de variación. Con este círculo general voy a escribir todas las observaciones si yo a todo este conjunto de observaciones le resto la media general, obtengo la suma de cuadrados total. Esto entonces representa la suma de cuadrados total. Ya escribimos el modelo hace un momento y no hay necesidad de volverlo a escribir, pero si quieren lo podemos escribir aquí de nuevo. Es la sumatoria de la y j, esto hasta n, al cuadrado, menos la y al cuadrado entre n, menos la media general. Déjenme escribir el cuadrado de manera correcta. Tenemos también
Otra fuente de variación. Esta la voy a separar en un rectángulo. Si yo desvío ahora cada uno de los tratamientos, los desvío de la media, entonces tengo la suma de cuadrados. Esto me da la suma de cuadrados de tratamientos, que es igual a la sumatoria hasta t de la y punto al cuadrado sobre r menos la y punto punto al cuadrado entre n. Ahora sí ya entendimos dónde están las dos fuentes de variación. Ahora, ¿qué hay de la fuente de variación del error? Noten que en cada uno de los grupos experimentales tenemos nosotros el tratamiento como una constante. Vean, por ejemplo, que en el grupo 1 la primer literal es constante. Quiere decir que la variación dentro de grupos... ¿Puedes apagar ahí? Ya. Perdón por la breve interrupción. Llegaron y tocaron aquí en la casa. Bien. Miren, jóvenes. Entonces yo tengo tres fuentes de variación. La fuente de variación total, cuando desviamos el conjunto de todas las observaciones de la media general. Tenemos una variación de tratamientos cuando desviamos la media cuadrática de los tratamientos, que está representado por la sumatoria de los totales de tratamientos entre r elevados al cuadrado. Lo desviamos de la media general también, o del factor de corrección. Quiere decir entonces que surge una tercera fuente de variación, y esta es la variación dentro de cada uno de los grupos. Los voy a encerrar como círculos o semicírculos. Esa variación es con respecto a la media de cada tratamiento. Yo lo podría escribir así como la sumatoria hasta t de toda la y y j. Ya saben que se refiere a cada grupo de tratamientos, menos la y barra i punto elevado al cuadrado, y que en términos desarrollados debería ser sumatoria hasta t de la y j al cuadrado menos la sumatoria hasta t de la y punto elevado al cuadrado, elevado al cuadrado entre, como son, en este caso son repeticiones de los tratamientos, entre el número de repeticiones por tratamiento. Es la única vez que voy a escribir el modelo para el cálculo del error. Se podría calcular también así, pero es muy complicado porque son varios grupos experimentales. Imagínense ustedes que tuviéramos un experimento con 10 grupos experimentales. Habría que calcular para cada uno un error y al último sacar un error promedio de todos los tratamientos. Por eso, este va a ser igual a la suma de cuadrados total, ya lo habíamos dicho, menos la suma de cuadrados de tratamientos. Mejor lo sacamos por diferencia o como un residuo. Quiere decir entonces que la variación dentro de los grupos, dado que los tratamientos son constantes, la variación entre unidades dentro de cada grupo es la variación del error aleatorio o de los efectos aleatorios que no controlamos en el experimento. Habíamos dicho que habíamos controlado la edad de las plantas, el tamaño de las macetas, el sustrato de las macetas. Controlamos también la edad de las plantas, pero dejamos libres otros efectos como es la humedad relativa del ambiente, el grado de luminosidad por día dentro del invernadero va a estar dado por el grado de
de radiación solar. Un día nublado tiene mucho menos radiación solar que un día despejado. Entonces, eso constituye lo que sería el error experimental. Entonces, quiere decir que suma de cuadrados del error es igual a suma de cuadrados total menos suma de cuadrados de tratamientos. Bien, para no seguir avanzando y complicando más la situación, con esto nosotros damos terminada la clase número 1.